Clínicas jurídicas. Habíamos visto en la clase anterior todas las actitudes que podía asumir el demandado una vez que le era notificada válidamente la demanda. Habíamos visto que el demandado podía no hacer nada, podía allanarse total o parcialmente, podía oponer excepciones dilatorias o podía oponer alegaciones o defensa, y por último podía defenderse, es decir, podía contestar derechamente la demanda. Eso es lo que vamos a hacer ahora, explicar en qué consiste este trámite muy importante desde el punto de vista del demandado, así como lo importante es también respecto del demandante la demanda, en cada una de las exigencias que hace la ley. Como siempre, tengo a la mano el Código de Procedimiento Civil. Entonces, vamos a hablar de la contestación de la demanda. La contestación de la demanda aparece reglamentada en el título 7 del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Artículos 309 hasta el 313. Entonces aquí vamos a ver cómo lo hacemos cuando estamos en presencia. Vamos a hablar de la parte procesal para al final, como siempre, hablar del escrito. Que ya ustedes tienen los fundamentos de todo escrito, pero los vamos a ir repitiendo, sobre todo en estos trámites más importantes del proceso civil. ¿Qué nos dice el primer artículo de este título? El 309. La contestación a la demanda debe contener, primero, la designación del tribunal ante quien se presente. Segundo, el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. Tercero, las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan. Y 4, la enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Ahí tenemos las exigencias de este artículo 309. Bien. En relación con la primera exigencia, ya nos damos cuenta de partida que cuando vimos la exigencia en el 254 de la demanda, habían 5 exigencias, ahora vemos que hay 4 nada más. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en primer lugar, la designación del tribunal ante quien se presente. ¿Cuál irá a ser este tribunal? Respecto del demandado, ¿lo tenemos ya designado? Claro, ya lo tenemos designado. No nos olvidemos que el demandante presentó su demanda en la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones, dando cumplimiento a la ley, procedió a cumplir con la regla de la distribución de causas, porque esa regla rige cuando en la ciudad de asiento de corte, ¿no es cierto?, debe aplicarse. Y aquí en Arica estamos en una ciudad asiento de corte de apelaciones. Entonces, por sorteo se le asigna un tribunal a la causa. Esto tiene que ver con la presuma, que es como el certificado de nacimiento que se le otorga a la causa cuando ésta se presenta vía demanda. Entonces nosotros, ahora como demandados, ya tenemos designado el tribunal. Y no solamente tenemos designado el tribunal, porque con este certificado de nacimiento tenemos designado también el rol que se nos asignó y la individualización de las partes
y la materia, etc. Ya lo tenemos todo asignado. Entonces, ya no tenemos como el demandante que ir a la corte para que nos designen al tribunal, sino que ya lo tenemos designado. Perdonen que sea reiterativo, que digo cosas obvias, pero para que queden más claro nada más. Entonces, en Arica nos puede haber tocado el primero, el segundo o el tercero de los juzgados de letras. Entonces ya tendríamos asignado uno de estos para presentar nuestra contestación a la demanda. Entonces, dicho eso, ya no tenemos qué más agregar a esta explicación. El artículo 309 en el inciso segundo exige señalar el nombre, domicilio y profesión o oficio del demandado. Habíamos visto respecto de la demanda que hacía esta misma exigencia, pero antes había exigido el nombre u oficio, el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante o de quien lo represente o de quien tenga personería su nombre. Acá nosotros ya tenemos no solo designado el tribunal, sino que ya sabemos quién es el demandante. Ya nos notificaron a nosotros como demandado la demanda en forma legal y tenemos todos los datos del demandante, como también de su representante. Así que por esa razón es que la ley no exige, ¿no es cierto?, que se agregue ningún dato más sobre la individualización del demandante. Claro, el demandado sí que tiene que individualizarse por diferentes razones, algunas de las cuales podrían ser constitutivas, ¿no es cierto?, de una excepción dilatoria. Si es que el demandante no redactó bien en su demanda el nombre, por ejemplo, del demandado, o el domicilio, o la profesión u oficio, etc. Podría hasta ser materia de una excepción dilatoria por presentación no debida de la demanda. Pero si lo hizo todo bien el demandante en su libelo, entonces el demandado tiene que cumplir con individualizarse correctamente. Acá, entonces, el demandado que no ha participado antes en el proceso, porque podría haber ocurrido que este juicio se iniciara con una demanda de medida prejudicial o de medida prejudicial precautoria. Y entonces a lo mejor el demandado ya se hizo parte en el juicio. Ya se hizo parte en el juicio. Y ya está individualizado en el juicio. Sin embargo, si es que se individualizó el demandado ya en el juicio, como digo, en algunas de estas medidas con las cuales hubiera iniciado el demandante el proceso civil antes de presentar su demanda ordinaria, el demandado de todas maneras tiene que individualizarse al presentar su contestación a la demanda ordinaria, no obstante que se haya opuesto o no a alguna de las medidas prejudiciales o medidas prejudiciales precautorias. Tiene que individualizarse, contestando la demanda ordinaria. Seguramente que va a ser más corta la forma de individualizarse, pero tiene que hacerlo, porque la ley no lo exime de ello. Entonces acá el demandado tiene la oportunidad no solamente de individualizarse, sino que además de hacer presente su mandato judicial y su patrocinio. Entonces, acá el demandado puede designar
abogado y apoderado, de acuerdo con el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. No nos olvidemos que el mandato judicial se puede constituir, de acuerdo con este artículo, de tres formas. Primero, dice el artículo 7, inciso segundo, para obrar como mandatario se considerará poder suficiente, 1, el constituido por escritura pública otorgada ante notario o ante oficial del registro civil a quien la ley confiere esta facultad. Ya fue en esa situación el demandado a conferirle mandato judicial a un abogado por escritura pública ante un notario público. Entonces acá va a ser el abogado simplemente el que va a comparecer acompañando con citación esta escritura pública de mandato judicial. Segundo, el que conste de un acta extendida ante un juez de letras o ante un juez árbitro y suscrita por todos los otorgantes. Si por X razón se da esa situación en los juicios de que se traten, se puede constituir, ¿no es cierto?, esa acta que firman todos los otorgantes ante el juez, ¿no es cierto?, que están compareciendo. Y tercero, que es la forma más ocurrente y más barata incluso de conferir mandato judicial a un abogado, es la del número 3. El que conste de una declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa. Declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal. Esto se ocurre normalmente porque en un otro sí de la demanda se confiere mandato judicial. Y entonces el mandatario, ¿no es cierto?, firma ese escrito y ante el secretario del tribunal ratifica su firma y este como ministro de fe la autoriza. Y allí queda constituido entonces el mandato judicial, que es gratuito en ese sentido, ante el secretario del tribunal en esa causa. Ahora con este sistema que se mandan los escritos y no es necesaria, ¿cómo se llama?, la presencia de la parte, a veces ocurre que por diferentes razones de los instrumentos estos que actúan dentro de la ¿cómo se llama?, de la temática informática, entonces igual debe concurrir el poderdante al tribunal. Perdón. Entonces ahí tenemos explicado el número 2 de este artículo 309. Al final vamos a hablar del escrito mismo en general. Tercera exigencia para hacer el trámite de contestación de la demanda. Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan. Esta exigencia también la ley se la hizo al demandante. Exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apoya y las excepciones que se oponen a la demanda. Ahora, como estamos hablando de la contestación a la demanda ordinaria, estamos hablando de que posiblemente lo que se opongan van a ser, si se oponen excepciones, van a ser excepciones perentorias. Las excepciones que van al fondo de la cuestión deducida. Las excepciones que enervan el procedimiento. Dicho en lenguaje procesal común y corriente, las excepciones que matan la acción.
Lo que también ocurre con lo que también puede oponer conjuntamente el demandado, que son alegaciones o defensas. Y que son aquellas, como dijimos, que niegan el derecho, tanto en su nacimiento como en sus fundamentos. Esta es la oportunidad que tiene para hacerlo el demandado. ¿Y por qué es importante este artículo 309 en su número 3? Por ejemplo, porque tiene relación con el artículo 170. Que ya lo hemos leído en otras oportunidades, pero que es muy importante que ustedes se lo vayan aprendiendo muy bien. Porque este artículo habla de las exigencias de las sentencias definitivas de primera o de única instancia y de las de segunda, que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales. Y ahí, entonces, la ley dice que tiene que enunciarse las excepciones o defensas, las excepciones por un lado, perentorias ahora, cuando estamos haciendo la contestación de fondo, y las alegaciones o defensas que alega el demandado. Muy importante cómo se llama que se haga, porque el juez tiene que conocer claramente en qué consisten las excepciones que se están oponiendo por el demandado. Y lógicamente, y con mayor razón, si pudiéramos decir, tiene que conocer bien el tribunal los hechos en que se apoyan esas excepciones o esas alegaciones o defensas. Estos hechos tienen que ser claros, tienen que ser explícitos, tienen que entenderse simplemente. No hay que hacer que el juez empiece a interpretar los hechos, sino que tiene que haber una descripción muy lineal, muy clarita, porque si no el juez no se va a dar cuenta de los hechos en que yo estoy basando mi contestación. Le va a quedar alguna duda y eso interfiere con trámites posteriores. La oscuridad en los hechos y en los fundamentos en que se apoyan estos hechos interfieren en trámites posteriores. Por ejemplo, en la recepción de la causa prueba, previo a lo cual se tienen que fijar los hechos controvertidos. Si el juez no tiene claros los hechos que señala el demandado en su contestación, ¿cómo va a poder fijar bien esos hechos controvertidos? Tendría que estar adivinando el magistrado para ver si el demandado contravino o no contravino el hecho del demandante o los hechos del demandante. Hay que ser claro. Y lo mismo con las excepciones en que se apoyan o que esos hechos apoyan. Se deduce una excepción perentoria y señalar claramente los hechos que la apoyan. Que no haya duda sobre la excepción perentoria que ustedes están oponiendo. Si se opone la excepción de transacción, por ejemplo, señalar bien los hechos que constituyeron la transacción, por ejemplo, etc. Si opone la excepción de prescripción, lo mismo, porque todas las excepciones perentorias también se basan en hechos. Y cada una de estas excepciones lo describe, y generalmente los describe en la ley, estos hechos. Bien. Y también se exige la exposición clara de los fundamentos de derecho en que se apoya. Si el demandado no hace nada, si el demandado no hace nada, habíamos dicho antes
que la ley, la práctica de los tribunales, esta especie de jurisprudencia que tenemos nosotros en Chile, entiende que se produce la contestación ficta de la demanda, es decir, que el demandado niega los hechos, tal como están planteados, los niega. No significa que se cumple ese adagio de que el que calla otorga, porque en derecho procesal no siempre el silencio significa aquello, no siempre el silencio significa otorgar. En consecuencia, debe también señalarse los fundamentos de derecho, porque también aparecen en el artículo 170 como una exigencia que debe cumplir el juez de segunda instancia, los jueces de segunda instancia, en su sentencia que modifican o revocan, etc. Entonces, es bueno señalar los fundamentos de derecho, a pesar, como también señalamos, que el juez tiene la obligación de conocer el derecho. Sí, aunque ustedes no señalen el derecho, el juez tiene que igual aplicarlo en su sentencia, porque la ley lo obliga a ello. ¿Por qué es importante señalar los fundamentos de derecho? Porque cuando ustedes lo hacen, el tribunal va a tener una versión clara de lo que ustedes están oponiendo como fundamento de derecho. Supónganse ustedes que hay, respecto de una materia, varias teorías. Si ustedes no le explican al juez en qué fundamentan la teoría que apoya los hechos que sirven de contestación a su demanda, el juez podría pensar que a lo mejor se está refiriendo a otra de las teorías o otras. ¿Para qué hacerlo al juez adivinar lo que ustedes quieren? ¿Por qué se pierden de ejercer bien su derecho en un trámite? Lo único que lo justificaría sería la falta de tiempo para hacerlo, que de repente puede existir. Los abogados no tramitan un solo proceso al mes para poder vivir de su profesión. Normalmente tramitan varios. Podría ocurrir. Pero en general se hace simplemente esa dejación de dejar al juez que aplique el derecho para trabajar menos, en realidad. Entonces, a lo mejor lo más probable es que el juez no interprete exactamente lo que ustedes quieren decir en relación con los fundamentos de derecho que apoyan los hechos de su contestación. Así que, por lo menos, siempre es conveniente hacer este trámite, cumplir con este trámite tal como lo dice la ley, que por lo demás lo está señalando claramente. Y la cuarta exigencia, la enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Lo mismo, también lo exige el artículo 170, que ya hemos leído. Quinto, la enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Es decir, la ley les está exigiendo a ustedes, ¿no es cierto?, y luego al juez, que se pronuncie sobre las leyes y en su defecto los principios de equidad. Y antes le había dicho que al juez, en el número 4 del artículo 170, le había exigido las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. Y todo esto con arreglo a los cuales se debe pronunciar el fallo, fundamentos de derecho. Entonces, acá en el número 4
el juez exige la enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Las peticiones concretas. Estas peticiones también son fundamentales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos trámites que llevamos explicados, que todavía no han terminado con el periodo de la discusión, la demanda y ahora la contestación, porque nos falta la réplica y la dúplica. Y ahí termina el periodo de la discusión. Bueno, después hay que dictar una resolución, pero ahí terminaría el periodo de la discusión de las partes, entre las partes. Y estos escritos, los escritos más importantes, la demanda y su contestación, fijan la cuestión controvertida. Es decir, estos escritos le están diciendo al juez: magistrado, usted tiene que limitarse a resolver esto dentro de estos límites. No puede otorgar lo que no se le pide, ni otorgar más de lo que se le pide. Porque si el juez así lo hiciera, incurriría en un vicio de ultra o extra petita que el recurso de casación en la forma debe corregir. En el artículo 768, número 4 del código que estamos utilizando, se señala: el recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causales siguientes. 4, o cuarta mejor, en haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiendo los puntos no sometidos a la decisión del tribunal. No dijo ahí extrapetita, pero eso es la extrapetita. Extender los efectos de la sentencia a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que tiene para fallar de oficio con arreglo a la ley. Eso sí, algunas cuestiones que debe hacerlo. Entonces, también es conveniente que las peticiones que las conclusiones sean claras. Lo que se quiere es que no haya ninguna duda respecto de estas exigencias fundamentales. Que no haya ninguna duda. Que no haya ninguna duda respecto de la interpretación de los hechos que fundamentan la demanda del demandante, como de la interpretación de los hechos que fundamentan la contestación de la demanda del demandado. Y tampoco que no exista ninguna duda respecto de las conclusiones, ¿no es cierto?, o peticiones que somete el demandado a decisión del tribunal. Ya se lo ha exigido esto mismo al demandante, ahora al demandado. Es decir, ahí tenemos fijada la cuestión controvertida. El juez va a tener que atenerse a esta cuestión controvertida para no ir más allá ni respecto de lo que no se le pidió. Bien. Esas explicaciones son las que tenemos que dar respecto de las exigencias que hace el escrito de contestación de demanda en la ley. Como datos, vamos a decir un par de cosas respecto de los otros artículos que aquí están. O mejor dicho, sí, a pesar de que hay dos artículos al menos que ya lo hemos visto, y se refieren a otros trámites dentro de este periodo de discusión, pero a otros trámites, y otro que se refiere a una forma que tuvimos ya de contestar la demanda, cuando se hace
¿no es cierto?, una aceptación llana, parcial o totalmente de la demanda. Pero qué interesante, es interesante tener en cuenta que al menos 4 excepciones perentorias pueden oponerse no solamente al contestarse la demanda, sino que también durante el transcurso del pleito, pero hasta antes de que se realice un trámite. Es lo que dice el artículo siguiente, el artículo 310. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las excepciones de, acuérdense de esto, por eso se llaman estas excepciones, creo que se llaman mixtas, porque se pueden oponer en la contestación de la demanda o después. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, pero cuando ésta se funde en un antecedente escrito, podrán oponerse en cualquier estado de la causa, pero con una limitación. Pero no se admitirán si no se alega por escrito, y además por escrito, antes de la citación para sentencia en primera instancia o de la vista de la causa en segunda. O de la vista de la causa en segunda. Hay un trámite al final del juicio, cuando las partes solicitan que el juez dicte sentencia por escrito, este procedimiento sigue siendo escrito, ¿cierto? Entonces uno tiene que solicitarle al juez, el demandante, normalmente debería ser, que le solicite al juez, cite para oír sentencia. Y el juez resuelve eso, citación para oír sentencia, o cítese para oír sentencia. Y se notifica en conformidad a la ley. Es un trámite que para dar curso progresivo al procedimiento, a los autos. Entonces, acá tenemos 4 excepciones que pueden oponerse en cualquier estado del juicio, pero con las limitaciones en primera instancia como en segunda instancia. Si se formulan en primera instancia, después de recibir la causa de prueba, se tramitarán como incidentes, que pueden recibirse a prueba si el tribunal lo estima necesario y se reservará su resolución para definitiva. ¿Sí? Se tramita como incidente si el juez lo considera necesario. Entre paréntesis, siempre el juez es el que hace esta apreciación de si considera o no necesario recibir el incidente a prueba. Aquí la ley lo está diciendo expresamente, pero si ustedes se van a los artículos que tratan respecto de los incidentes, artículo 82 y siguientes del Código, se van a encontrar con que la tramitación de los incidentes aparece en los artículos 89, 90 y 91. Y bueno, y ahí se dice cómo se tramita un incidente. Básicamente que si se promueve un incidente, traslado, 3 días para contestar, y ahí es donde el juez va a ver si recibe o no recibe el incidente a prueba, que es lo que yo, o mejor dicho, a lo que yo me estoy refiriendo ahora. Y esto aparece así, el artículo 89. Si se promueve un incidente, se concederán 3 días para responder y vencido este plazo, haya o no contestado a la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión. Si a juicio del tribunal, no hay necesidad de prueba. A juicio del juez, ¿no es cierto? Él ve si hay o no necesidad de prueba. Sigue el artículo 89. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten del proceso o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución. ¿Sí? El juez está determinando si recibe el incidente a prueba o si lo falla de plano, lo resuelve de plano. Y el artículo 90 reitera esta facultad que le otorga la ley al juez. Si es necesaria la prueba, se abrirá un término de 8 días para que dentro de él, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente el que determina si un incidente se recibe o no a prueba es el juez. Así es que
con mayor razón hay que cumplir con las exigencias que establece el legislador para que no pierdan ustedes, en este caso como demandado, derechos. Porque a lo mejor si ustedes no contestaron en la forma que yo les estoy diciendo, es decir, señalando clarísimamente los hechos que justifican las excepciones, las alegaciones o defensas, etc., entonces a lo mejor el juez piensa que no es necesario, ¿no es cierto?, que se reciba prueba de un incidente porque le parece que, como en la falta de contestación de ustedes, porque no fue completa, es oscura, es contradictoria, es dudosa, etc., entonces a lo mejor el juez cree que no es necesario recibir el incidente a prueba y lo falla de plano en contra de sus pretensiones, en este caso como demandado. Y si se deducen en segunda instancia, estas excepciones que se pueden oponer durante todo el transcurso del juicio en primera instancia, hasta antes de la citación para la sentencia en primera, si se deducen en segunda, se seguirá igual el procedimiento, es decir, se lo tramitará como incidentes. Pero en tal caso el tribunal de alzada se pronunciará sobre ellas en única instancia. Es decir, también el juez va a decidir en segunda instancia si requiere o no requiere de prueba. Y luego el artículo 311 señala de la contestación se comunicará traslado al actor por el término de 6 días y de la réplica al demandado por igual término. Es decir, aquí ya estamos hablando de poner en conocimiento, que significa el traslado, ¿no es cierto? Cuando se provee un trámite de traslado, significa póngase en conocimiento de. Si se trata de una resolución que recae en una petición del actor o demandante, traslado significa póngase en conocimiento del demandado. Al contrario, si se trata de una petición del demandado, la resolución va a señalar traslado, es decir, póngase en conocimiento del actor, del demandante. Es decir, es una forma de comunicarle la resolución, notificarle, ¿no es cierto?, a través de una resolución judicial y de la forma en que ordena la ley notificarla. Es decir, no es comunicarle de cualquier manera, sino que comunicarle en los términos nuestros, los términos legales. Bien, después el artículo siguiente, el 312, se refiere básicamente a lo que consiste la réplica y la dúplica, o para qué son esos trámites. Y en el artículo 313 se habla de el allanamiento a la demanda o al no contradecir los hechos sustanciales y pertinentes de la demanda del demandante. Así que nosotros creo que con estas explicaciones podemos hablar, como lo hacemos en clases presenciales, del escrito de contestación. Hay 3 posibilidades que se le pueden dar al demandado nuestro, ese demandado ficticio que crean ustedes con la proposición que hicimos nosotros, de actuar. Va a haber un demandado que va a tener que contestar una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios. Va a haber un demandado que va a tener que contestar una demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios. Y va a haber un demandado que va a tener que contestar una demanda de reivindicación con prestaciones mutuas e indemnización de perjuicios. Hay 3 posibilidades. Ustedes estaban creando su caso, ustedes como demandantes. Ustedes inventan su caso. Entonces ahora van a tener que ir haciendo, ¿no es cierto?, de la otra parte, del demandado. Y van a tener que averiguar, antes averiguaron qué excepciones dilatorias podían oponerle a
la demanda, ¿no es cierto? Ahora van a tener que ver cómo destruyen las excepciones perentorias que manifestó el actor en su libelo, o cómo destruyen las alegaciones o defensas, o mejor dicho, con alegaciones o defensas, la demanda del actor. Así que partimos de la base de que ustedes tienen, ¿no es cierto?, pensado en su demanda cuál es su situación. Y ahora vamos a tener que aplicar esa situación. Entonces, ¿cómo podría hacerse el escrito? En primer lugar, como dije, la presuma siempre va a ser con el sistema informático, así que eso se lo va a dar el sistema, así que de eso no nos ocupamos mucho nosotros en esta clase de derecho de clínicas jurídicas. Entonces, ¿cuál sería la suma? La suma podría ser contesta o contesta demanda o contesta demanda ordinaria, como ustedes quieran, o deduce contestación, etc. No, acá hay pautas para hacer los escritos, pero no son como el procedimiento formal en la época del derecho romano. No hay palabras exactas que tengan que decirse. Entonces ahí tenemos la suma. No se olviden que la suma tiene que tener relación con el cuerpo del escrito. Claro, si ustedes tienen que contestar la demanda de cumplimiento, el resto del escrito tiene que tener relación con la demanda de cumplimiento. No pueden contestar una demanda si es una demanda de cumplimiento, como que en la suma dicen contesta demanda, y después en el cuerpo del escrito están contestando una demanda de tuición o de un choque, etcétera, de tránsito, digo. No, tienen que contestar una demanda de cumplimiento. Pero si la suma o exordio es una síntesis del cuerpo del escrito. Así que, bueno, estoy hablando con jóvenes inteligentes, pues, de repente digo cuestiones que ustedes dirán, pucha, este señor que nos dice esto. Yo soy repetitivo, solamente quiero que aprendan, nada más. Así que discúlpenme en algunos de estos enfatizar mucho a eso, a lo mejor. La suma. Después de la suma, ¿qué viene? Designación del tribunal. Señor juez de letra, ¿no es cierto? El juzgado ya está designado. Le pueden poner el juzgado al tiro. Señor juez de letra del primer, segundo, tercer juzgado de letra. Señor juez de letra del primer, segundo o tercer juzgado. Juzgado que ya está designado. Tercer requisito en el escrito: individualización de las partes. Ahora comparece el demandado. ¿Por qué le está contestando la demanda? Comparece el demandado. Entonces, Juan Alberto Pérez Gutiérrez. Arquitecto. Domiciliado en 21 de mayo 1220, Arica. Auxía en juicio sobre cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios caratulados tanto con tanto, rol tanto, auxía digo, auxía con respeto digo, auxía respetuosamente digo, auxía solicito, como ustedes quieran. Y ahí viene la contestación. Las mismas exigencias que respecto del demandante. Es decir, excepciones que se ponen a la demanda y la exposición clara de hechos y fundamento de derecho en que se apoya.
Entonces ahí ustedes pueden poner excepciones perentorias o alegaciones o defensa, pero señalando los hechos que justifican esas excepciones o alegaciones o defensas. Si celebraron una transacción, por ejemplo, respecto de ese contrato cuyo cumplimiento se ha violado, por eso se está presentando la demanda, ¿no es cierto?, de cumplimiento de contrato, tendremos que decir, con fecha tanto y tanto, ante el notario tanto, o si no fue ante el notario público, o entre las partes, ¿no es cierto?, tanto y tanto, y con tanto, celebramos el día tanto y tanto, en Arica, tanto y tanto, el contrato de transacción consistente en... Y si es que está por escrito el contrato, lo copian en sus partes fundamentales, porque lo van a acompañar el contrato. Sea que esté ante el notario público o sea entre las partes. Va a tener diferente importancia legal el contrato dependiendo si constituye un instrumento público o no. Esto aparte. Explicación aparte. Esto porque existen ciertos signos, antecedentes, documentos, instrumentos, etcétera, que nos dan prueba del hecho de ser ciertos por el solo hecho de ser públicos. Es decir, esa es la gran diferencia entre el instrumento público y el instrumento privado. Esto lo vamos a repetir cuando hablemos de los instrumentos como medio de prueba. Pero ya se lo adelanto para que lo tengan claro. El instrumento público lleva en sí mismo esa apreciación de certeza, de antemano. Cuando ustedes le entregan un billete, ustedes lo reciben, el billete. A menos que aparezca que es un billete de Metrópoli, ¿no es cierto?, o de otro juego, evidente. Pero nadie empieza a ver inmediatamente si un billete que parece billete, ¿no es cierto?, es falso o es verdadero. Lo mismo ocurre con una escritura pública. Lo mismo ocurre con un documento autorizado por notario, etc. Es decir, es esa posibilidad de veracidad anticipada lo que hace que el documento nos merezca certeza. Entonces, ustedes van a decir lo más importante respecto a su contrato de transacción, básicamente respecto de los hechos. Porque en su momento, que pueden ustedes si quieren acompañarlo en su contestación de demanda, porque para acompañar los documentos la ley nos señala desde cuándo, dice que se pueden incluso acompañar desde la demanda. O sea, el demandante puede acompañar documentos, si lo puede hacer el demandante, también podrá hacerlo el demandado, en virtud del principio de la igualdad de las partes, procesal de la igualdad de las partes. Así es que expresarlo, ¿no es cierto? Expresarlo, estos hechos que fundamentan las excepciones y las alegaciones o defensas, fundamentarlos. Y la fundamentación de derecho. Aquí otra vez lo mismo, o sea, reiterativo. La fundamentación de derecho. Decir por qué el derecho positivo chileno, e incluso puede ser la jurisprudencia, y más allá de la jurisprudencia, la dogmática chilena en esa materia, o internacional, si que quieren también señalarlo, apoya mi derecho a destruir con la excepción perentoria la acción del demandante. Señalar los fundamentos de derecho. Si ustedes basan su excepción en una teoría, tienen que señalarla.
y tienen que señalar cuáles hechos que ustedes aducen para contestar su demanda forman parte de esa teoría, para poder solicitar que se acojan a ella. Así es que es interesante, no basta con señalar los artículos. Los artículos, les he dicho, los artículos se los saben los jueces, ustedes también los van a conocer bien. Hay que decir por qué tal o cual artículo, o tales o cuales artículos apoyan mi derecho. Y ahí tenemos que decir cuáles hechos son los que forman parte, ¿no es cierto?, de esta legislación y que por eso lo citan. Entonces ahí estaríamos cumpliendo con esta exigencia ahora, ¿no es cierto?, de señalamiento del derecho. No se lo dejen al juez, porque a lo mejor el juez cree que ustedes, al señalar solamente los artículos, están limitándose a señalar si hay tres teorías, la teoría B, y a lo mejor ustedes creen que los hechos que ustedes creen calzan en la teoría A. O a lo mejor el juez cree en la teoría C y no en la teoría A, ni en la B, etc. Entonces, si ustedes contestan y analizan el derecho que ustedes están exponiendo, ustedes le están diciendo clarísimamente al juez a qué teoría se están refiriendo. No lo están dejando a él que interprete cuál es su pensamiento en derecho, con el solo mencionar los artículos. Y por último, las peticiones, la conclusión. Como terminamos todos los escritos, por tanto, sirva a Usía, solicito a Usía, ruego a Usía, como ustedes quieran. Y ahí solamente después que ya analizaron los hechos, las excepciones planteadas, los fundamentos de derecho, etc., entonces ahí ustedes sí que se pueden limitar aquí en la petición a decir de manera muy corta, ¿no es cierto? Por tanto, a Usía solicito, en virtud de lo expuesto y de los fundamentos de derecho expuestos, solicito que, si ustedes están contestando la demanda de cumplimiento de contrato, van a tener que pedir que no se haga lugar a la demanda de cumplimiento de contrato. El demandante pidió que se acceda a la demanda de cumplimiento de contrato, que se acoja a la demanda de cumplimiento de contrato. Ustedes tienen que pedir lo contrario, que no se acoja a la demanda de cumplimiento de contrato, que no se acceda a la demanda de cumplimiento de contrato. Porque si no, significa que debieron, en vez de estar contestando la demanda, significa que si no están pidiendo que no se acoja, están pidiendo que no se acoja la demanda, que no se acceda a la demanda, ustedes deberían antes haber presentado un escrito aceptando parcial o totalmente la demanda, en vez de estar contestando la demanda ahora. Entonces, ustedes deben pedir primero, ¿no es cierto?, que se rechace la demanda de cumplimiento de contrato, o que se rechace la demanda de resolución de contrato, o que se rechace la demanda de reivindicación, con todos sus agregados. Y normalmente punto y coma, 2, ¿no? Y normalmente se acoja los perjuicios solicitados por la suma de tanto y tanto, según antes se ha señalado. Porque ustedes a lo mejor solicitaron, ¿no es cierto?, perjuicios. Esto lo vamos a hacer también acá, esto de los perjuicios, en relación con su demanda reconvencional. Vamos a hablar también de la demanda reconvencional, porque muchas veces el demandado no tiene cómo probar los perjuicios en este juicio, entonces a veces pedir inmediatamente los perjuicios a través de una demanda reconvencional, porque es una demanda en contra del demandante, les da poco tiempo para reunir las pruebas, etcétera, o no las tienen, simplemente en ese momento hay que buscarlas,
¿ah? A ese documento que cuando el demandado fue notificado no los tenía, etcétera. Y a veces son documentos que se pueden demorar, sobre todo en estos países latinoamericanos nuestros, que todo se demora, ¿no? Sobre todo si tiene que ver con alguna cuestión que nos tiene que otorgar un organismo público. A ver, ustedes necesitan demostrar, por ejemplo, lo están demandando en una obra y a lo mejor ustedes necesitan acompañar el contrato de construcción, que a lo mejor está o debería estar acompañado en la carpeta de construcción que tiene un número, un año, etcétera, un folio. Y a lo mejor ustedes no tienen el dato exacto, entonces tienen que empezar por ir a la municipalidad, que los atiendan en la municipalidad, en el departamento respectivo. Y después que lo encuentran el dato, tienen que pedir el documento, pagar a través de una estampilla los derechos y después para que le entreguen el documento. No son, y así con muchos documentos, estoy hablando solo de documentos. ¿Para qué les digo si es que es un testigo el que está en conocimiento de esto, pero tienen algunos datos del testigo y lo necesitan todo para presentar su lista de testigos, en la que van a tener que señalar la individualización del testigo, igual que la del demandante y el demandado, nombre completo, profesión, oficio, domicilio. Entonces a lo mejor no es conveniente presentar demanda de reconvención. Y ustedes esperan que termine el juicio y que les den la razón a ustedes, y a lo mejor con este juicio terminado, en donde lograron que se rechazara la demanda, ustedes presentan su demanda nueva. A lo mejor es mejor. También se puede hacer en la demanda reconvencional, como lo dice la ley, pero ahí depende de la estrategia después, como se llama, que siga el técnico en derecho, que viene a ser el abogado, ¿cierto? El que se supone que conoce la ley. Bien, entonces ahí tendríamos las conclusiones. Las conclusiones. En el escrito, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos, como se llama normalmente, digamos casi siempre, en la clase, en la clase. Porque siempre hablamos de la parte procesal para que nos ubiquemos bien dentro de la legislación positiva, sobre todo. En estas materias prácticamente estamos hablando de pura ley positiva, pura ley positiva, sí. Dicho en lenguaje vulgar procesal que utilizan los abogados, estamos hablando de puro código. Así que con esas exigencias deberían cumplir ustedes siendo sumamente claros, sumamente claros. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto que lo vamos a hablar de nuevo después, porque les voy a hablar, como se llama, también de la reconvención. Vamos a llegar a un punto después en el que se va a tener que dictar una resolución que se llama resolución que recibe la causa a prueba y fija los hechos controvertidos. Entonces, faltan todavía algunos trámites para llegar a esa resolución. Pero digo, el objetivo de ser muy claro en la contestación, con la enunciación de los hechos, con la enunciación del derecho y con la enunciación de las peticiones, es que su parte en el juicio quede muy bien expuesta, para que el juez pueda pedir en el proceso, para que una de las partes pueda pedir en el proceso que se reciba la causa a prueba y se fijen los hechos controvertidos. Aquellos hechos sobre los cuales pueden existir o no, puede que haya o no discusión. A propósito de esto, de que se fijen los hechos controvertidos y puede que haya o no discusión. Acá tenemos otro antecedente más de que cuando el demandado no hizo nada, significó solo, según la práctica de la jurisprudencia de nuestros tribunales, que el demandado objetó la demanda, objetó los hechos de la demanda, no está de acuerdo con los hechos de la demanda, se opone a los hechos de la demanda. No significa que el demandado accede a la demanda. Sí, lo que decía antes, en materia procesal no es la regla general el que calla otorga, no,
solo en algunas oportunidades. Porque la ley dice que aunque no se haya contestado la demanda, el juez tiene que examinar los autos para ver si a él, al juez, no contestó el demandado, ¿no es cierto?, a él le parece que hay o puede haber algún hecho controvertido, un hecho pertinente, sustancial y controvertido. En consecuencia, es mejor todavía que la contestación de la demanda sea clarita, ¿eh?, que sea completa, ¿eh?, por esto, porque así el juez no va a tener ninguna duda respecto de aquello que se está discutiendo. Entonces, señalamos cómo se hace nuestro escrito de contestación de la demanda, y en la clase siguiente vamos a hablar entonces de la reconvención, para que tengan una idea también de cómo se tramita, a pesar de que vamos a hablar parte nomás, porque la reconvención se remite a la contestación. De hecho, la ley dice que la reconvención se tiene que formular en el escrito de contestación de la demanda. Así que cuando un demandado reconviene también, se remite mucho a lo que dijo en su contestación, para no estar repitiendo lo mismo letra por letra en la demanda de reconvención, que normalmente viene en un otro sí. Así que vamos a quedar acá para empezar la próxima clase con el escrito de reconvención.